Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión volvemos al análisis de capítulos de Bluey, siendo un capítulo que varios seguidores me estuvieron pidiendo para poder otorgarle un análisis a profundidad. Y este capítulo es La Tortuga, llamado en su idioma original como Turtle Boy. El resumen de este capítulo es que Bandit y Bingo deciden ir diariamente al parque a jugar, y en uno de esos días, Bingo encuentra un peluche de un niño tortuga, con el cual ella decide jugar. Al final de la visita al parque, ella quiere llevarse a la tortuguita, pero su papá le dice que la deje donde está, ya que tal vez su dueño regrese por dicho peluche. Cuando Bingo ya no está, entra en escena un perrito llamado Doggy y su mamá. Pero lo curioso de estos personajes es que el pequeño Doggy es sordo, así que conversa con su madre con lenguaje de señas. Al llegar al parque, Doggy encuentra al niño tortuga y decide jugar con él hasta terminar su hora en el parque. Y, de igual forma que con Bandit y Bingo, la mamá de Doggy le dice a su hijo que deje el peluche en el parque para que su dueño pueda recogerlo. Dicho encuentro de Doggy y Bingo con el peluche tortuga ocurre varias veces, hasta que Bandit le dice a Bingo que deje el juguete y que, si al siguiente día ya nadie lo recoge, ella puede llevárselo, por lo que la pequeña decide esconderlo bien. Y algo similar sucede con Doggy cuando él llega. Al siguiente día, Bingo se pone triste al no encontrar al peluche y confiesa a su papá que ella lo escondió y que quería llevárselo, a lo que Bandit le menciona que eso no fue lo adecuado. Pero por suerte Bandit logra divisar al peluche. Al final, Bingo le pregunta a su padre si puede llevarse a la tortuguita y él accede, pero Bingo piensa bien en su decisión y elige dejar a la tortuguita en el parque, mencionando al final que desea que su dueño ya la encuentre para que no esté sola, dándonos como escena final la llegada de Doggy de nuevo al parque. Turtle Boy es un capítulo bastante precioso, centrado en el mensaje de respetar los objetos de los demás y también respetar los sentimientos de las personas, aunque ni siquiera las hayamos visto. Básicamente, un mensaje de empatía. Y claro, la integración de un personaje como Doggy es algo hermoso y por lo cual confirma directamente lo que siempre he mencionado, y es que Bluey es una serie totalmente inclusiva en todos sus campos, dando desde claros mensajes feministas con la paternidad igualitaria de los padres de Bluey, hablándonos sobre las neurodivergencias con el caso de Jack y el episodio Ejército, dándonos pistas con familias homoparentales con el caso del pequeño Pretzel y sus madres, y, siendo en el caso de este capítulo, la muestra de un niño sordo otorgándonos la inclusión de un personaje con una condición diferente para relacionarse con el mundo. Por ello comprendo el por qué deseaban que analizara este capítulo, y también por qué es tan apreciado. Pero antes de concluir mi reflexión y análisis, vamos a las conclusiones. Primeramente, al inicio podemos ver un poco más de la caricatura Cat Squad, una serie infantil que es una clara referencia tanto a caricaturas como Paw Patrol o a los programas de los Power Rangers. Y mientras Bandit y Bingo están conversando, de fondo se puede escuchar lo que sería el opening de la serie Cat Squad, la cual es tarareada por varios personajes en The Sang. Cat Squad. Cat Squad. Cat Squad. Y que puede ser escuchada completa tanto en YouTube como en Spotify. Pero una de las curiosidades más importantes del capítulo es la inclusión del lenguaje de señas. El lenguaje de señas que usa Doggy se llama Auslan, siendo el nombre del lenguaje de señas usado en Australia, para la realización de las escenas en las que Doggy dialoga con su madre. Primeramente, Ludo Studio tuvo que recurrir a asesoramiento profesional en el tema. Luego realizar todo un trabajo extra para generar movimientos naturales y muchas más expresiones de manos en la animación, las cuales fueron trabajadas en específico por dos animadoras del equipo que se centraron solo en ello.
Pero la más complicada parte del lenguaje de señas fue el uso de solo 4 dedos que tenían los personajes frente a los 5 que tenemos en la vida real. Todo eso llevó mucho trabajo extra para Ludo Studio, pero decidieron hacerlo para otorgarnos una alta fidelidad de 2 intérpretes correctos del lenguaje Auslan de señas. Ya que el trabajo de mostrar el lenguaje de señas Auslan fue bastante completo, Ludo Studio decidió compartir mucho de su proceso de producción del capítulo Turtle Boy, otorgándonos así detalles como un video explicativo de este capítulo que se encuentra en el canal oficial de Bluey de YouTube, entrevistas e información de preproducción de parte de Joe Broom sobre el capítulo, o la publicación del arte referencial de Doggy en el que podemos observar sus movimientos de manos para describir ciertas palabras, y de esa forma podamos entender algunos detallitos del lenguaje Auslan. Para terminar con las curiosidades de Doggy y su madre, ambos son perros de la raza Cavapoo, o también llamados Cavoodle, siendo una cruza entre Cavalier King Charles Spaniel y Caniche o Poodle. Son perros muy sociables y cariñosos, además de que tienen diversos colores desde el blanco crema hasta más oscuros, siendo el caso de Doggy y su madre que son de color chocolate. Otro detalle del capítulo es que al parecer el parque visto es Benjamin Place Park, ubicado en The Gap, uno de los suburbios de Brisbane, y una de las supuestas localizaciones donde podría encontrarse la casa de Bluey. Por ello, Bandit y Bingo pueden ir rápidamente a la locación sin perder mucho tiempo en el viaje al lugar. Y por último vamos con el perrito largo del capítulo, el cual tuve que pedir ayuda a unos amigos para encontrarlo, siendo que aparece justo en la escena en la que se ve una planta de eucalipto cuando Bingo está pensando en si dejar o no al peluche tortuga al final del capítulo. Justo en una de las nueces del que creo que es un eucalipto rojo. En cuanto a la conclusión del capítulo, Turtle Boy nos muestra directamente una persona muda y su método de comunicación con su madre, y mostrándonos que juega, se divierte y vive igual que cualquier otra persona, en específico al compararlo con Bingo. Pero el que pienso que es el mensaje principal de este capítulo es la empatía. La empatía de Bingo y Doggy sobre quién será el dueño o las otras personas que juegan con la tortuguita, la empatía de los mismos personajes frente a qué pasará con la misma tortuga, y finalmente la empatía que nosotros sentimos al ver a un personaje sordomudo como Doggy. El sentir lo que otros sienten y sin necesidad ni siquiera de conocerlos directamente es lo que muestra el capítulo Turtle Boy. Y nos indica que con ese pensamiento y actuar empático podremos hacer el día más feliz a una persona que posiblemente lo necesite. En sí, hay más detallitos que podemos hablar sobre este capítulo, pero aquí ya debo ir terminando y deseo que ustedes compartan sus opiniones o detalles que han captado o piensen sobre este capítulo y los dejen en los comentarios. Y si les gustó el video, ya saben que pueden dejar sus likes, suscripciones, compartir donde más puedan y comentar cualquier detalle, que todo eso alimentará el algoritmo de esta plataforma de videos. También pueden ayudarme con su apoyo económico en las membresías y super gracias de YouTube, o por medio de Patreon, que quienes me apoyen con desde $1 tendrán su mención y agradecimiento. También pueden apoyarme al seguirme en todas mis redes sociales, donde pueden hasta dejarme sus fanarts, o también seguirme en mi canal secundario donde subo contenido extra y gameplays, o en el canal del Blueycast, donde junto a Ender Axel hablamos más sobre Bluey. Y por cierto, hoy les traigo un par de peculiares fanarts. Sucede que Magellar y Zap, dos dibujantes y seguidores, decidieron hacer esta curiosa dinámica de dibujar a las Blueyzonas de Axel y Mia besándonos apasionadamente. Muchas gracias por tan bonitos fanarts que de seguro alimentarán ese ship que anda surgiendo entre los fans del Blueycast. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: la empatía no es un simple don, es algo natural del ser humano. Y hay que dejarlo fluir para ayudarnos a tener algo más de paz. ¡Nos vemos!